Llegó el viernes de los verbos irregulares en inglés. Hoy vamos a enfocarnos en el verbo fly y lo vamos a ver en unos 7 tiempos. Empecemos pues. Fly es el presente o la base de este verbo. ¿Esto qué quiere decir? Volar. Sin embargo, fly, si lo encontramos solito, también significa mosca. To fly, don't bother me. Como esa canción infantil. ¿La has escuchado o no? El pasado de este verbo, flew, esto quiere decir voló. El pasado participio de este verbo, flown, volado. Y la forma continua de este verbo va a ser flying, quiere decir volando. Ahora sí, veamos este verbo en unos 7 tiempos más o menos. Y vas a tener tarea al final, así de que no te lo pierdas. El tiempo del presente simple, algo en general. Yo vuelo a Londres cada mes. I fly to London every month. I fly to London every month. Prestar atención a la terminación de la palabra month porque tiene esa T y la H. The month. Si vamos a hacer la negación de este tiempo, tengo que pedir un auxilio a los auxiliares porque acá tengo el sujeto, acá tengo el verbo principal, pero no tengo a nadie en medio de ellos dos para que me ayude a hacer la negación. ¿A cuáles auxiliares les pido auxilio? Al do y al does. ¿Y cuál de estos dos me va a funcionar con el sujeto I? Me funciona do. Y si yo quiero decir yo no vuelo o yo no voy a Londres cada mes, digo I don't fly to London every month. I do not fly to London every month. Súper sencillo, ¿sí o no? Ahora vamos a ver el pasado simple. También es algo en general. Ella voló a Bogotá el año pasado. Yo lo estoy traduciendo como voló, pero yo podría decir ella fue. Pero ahí ya no estoy utilizando el verbo volar. She flew to Bogotá last year. She flew to Bogotá last year. Ahora fíjate que con el tiempo del pasado simple estoy utilizando el pasado del verbo flew. Y si quiero hacer la negación con este tiempo del pasado simple, ¿qué voy a hacer? Aquí tampoco tengo un auxiliar. Si te das cuenta, tengo el sujeto, tengo el pasado del verbo volar, pero no tengo a ningún auxiliar en medio de ellos dos. Entonces tengo que pedir auxilio a los auxiliares. Y en este caso, pues ya no voy a utilizar do o does porque estoy hablando del pasado. ¿Cuál es el pasado de esos auxiliares? Va a ser did. Entonces, si yo quiero decir ella no voló a Bogotá el año pasado, yo diría she didn't fly to Bogotá last year. Si no quiero hacer la contracción, entonces voy a decir did not. She did not fly to Bogotá last year. Y si te das cuenta, aquí cuando estoy haciendo la negación, ya este verbo no lo voy a poner en pasado, sino que lo voy a poner en su forma base. Préstale mucha atención a ese detalle porque ahí es donde muchísimas veces cuando estamos aprendiendo inglés nos equivocamos. El presente continuo, eso quiere decir que una acción está pasando en este preciso instante. Este es uno de los tiempos más fáciles. Él está volando a Nueva York. Yo también lo podría decir viajando, pero como estoy utilizando ese verbo fly, de verdad que lo estoy tratando de traducir muy literal. He is flying to New York right now. He is flying to New York right now. ¿Qué le ves aquí de diferente comparado con los otros dos tiempos que acabamos de ver? Que acá tenemos el sujeto, acá tenemos a alguien y acá tenemos el verbo principal con su terminación ing. Este verbo sí tiene un auxiliar y en este caso ese auxiliar es el verbo to be en presente. He is flying to New York right now. Así de que ¿cómo nos quedaría la negación si yo digo él no está volando a Nueva York en este momento? Muy fácil, ya tengo un auxiliar. He is not
flying to New York right now. Quiere decir que utilizo este auxiliar y lo combino con la negación. Ahora, si quiero hacer la contracción de estas dos palabras, yo podría decir, he isn't flying to New York right now. Sin embargo, presta la atención que este verbo principal no me está cambiando cuando lo tengo en su forma continua o con la negación. Así que, de verdad, este es uno de los tiempos que a mí se me facilita muchísimo. Seguimos con el pasado continuo. Eso quiere decir que una acción estaba pasando en el pasado. Estábamos volando cuando la tormenta empezó. Ahí que estamos diciendo que teníamos turbulencia. ¿A quién no le ha pasado? Cuando hemos viajado en avión y esa turbulencia de verdad que le mata a uno todas las lombrices. We were flying when the storm started. We were flying when the storm started. Aquí también se nos facilita bastante hacer la negación porque ya tenemos un auxiliar. Piénsalo tú en casa, ¿cuál es el auxiliar? El auxiliar viene siendo otra vez el verbo to be, pero esta vez lo tenemos en pasado porque estamos hablando del tiempo del pasado continuo. Entonces tenemos el sujeto, el auxiliar, que es el verbo to be, más el verbo principal en su forma continua. Así de que si yo digo nosotros no estábamos volando, quedaría we were not flying y el resto de la frase nos queda igual. Ahora sí le estás cogiendo el hilo. Vamos con el tiempo del presente perfecto y seguimos teniendo auxiliares, así de que párale bolas. He volado a varios lugares este año. Ya quisiera. I have flown to several places this year. I have flown to several places this year. ¿Tenemos un auxiliar? Por supuesto que lo tenemos y en este caso es have. Tenemos el sujeto, el auxiliar y el verbo principal lo tenemos en el pasado participio. Es importante que le prestes atención a este pequeño detalle cuando estemos hablando del tiempo del presente perfecto. Así de que si quiero hacer la negación, pues la cosa nos queda muy fácil. ¿Sí o no? ¿Qué voy a decir yo? Yo no he volado a varios lugares este año. I have not flown to la. Simplemente le agregamos la negación y listo. Continuamos con el tiempo del pasado perfecto. Cuando llegué, ya habían volado a Colombia. By the time I arrived, they had already flown to Colombia. By the time I arrived, they had already flown to Colombia. Este tiempo también tiene un auxiliar. El tiempo realmente empezó desde acá. Si tú te das cuenta, tenemos el sujeto, tenemos el auxiliar y tenemos el verbo principal en el pasado participio. Párale bolas a esos pequeños detalles que eso es lo que te va a ayudar a entender cada tiempo y te va a ayudar con la estructura de la oración. Finalizamos con el tiempo del futuro simple. ¿Necesitamos un auxiliar? Por supuesto que necesitamos un auxiliar. Volaremos a Madrid mañana. We will fly to Madrid tomorrow. We will fly to Madrid tomorrow. Aquí volvemos a utilizar este auxiliar. Tenemos el sujeto, auxiliar y el verbo principal lo tenemos en su forma base. Así de que ahí se nos facilita bastante las cosas porque con este auxiliar de verdad que no hay mucho pierde. Aquí hay una seguridad casi del 100% de que sí voy a viajar. Si quiero hacer la negación, como ya tengo un auxiliar, simplemente le agrego la negación. No vamos a Madrid mañana. We won't fly to Madrid tomorrow. ¿Por qué escribí won't? Porque esta es la contracción de este auxiliar más la negación. Will not es lo mismo que won't. ¿Listos para la tarea? Párale bolas. Déjame saber la respuesta en los comentarios de cómo vas a traducir esta frase al inglés. Cuando llegué, ellos no habían volado a Colombia aún. Pero te voy a dar una pista. Este es el tiempo del pasado perfecto. Y este mismo ejemplo lo escribimos en el pasado perfecto. La idea es que si tú prestaste atención, te vas a acordar
cuál es el sujeto y, lo más importante, cuál es ese auxiliar. Así que escríbeme la respuesta en los comentarios para este tiempo del pasado perfecto con la negación. Y si te llama la atención este tipo de videos, ayúdanos a compartir y darnos un me gusta. Besotes.